Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Esta tarde con el diputado federal por Chihuahua, don Abraham Montes. Diputado, primero, la Liga de Comunidades Agrarias, Úrsulo Galván, entre otros, tienen una presencia aún en México porque la reforma agraria no concluye. Mire, la Confederación Nacional Campesina tiene una gran historia en el país. Fue constituida en sus orígenes con la finalidad de ser el canal único de atención a la demanda campesina y que se diera cabal cumplimiento a los principios de la revolución en materia agraria. Evolucionó el mundo, cambió México, cambiaron los sistemas de administración políticos y económicos del mundo, pero pareciera que nuestra Confederación Nacional Campesina en México se quedó desde su origen donde mismo. Hoy es necesario transformar a la CNC y adecuarla a las circunstancias nuevas que vive el mundo y que vive el país. Hoy la demanda es distinta. No puede seguir existiendo una CNC para unos cuantos. No puede seguir existiendo una C donde el principio solamente sea el reparto agrario que ya se agotó. Hoy debemos de tener una CNC nueva, con capacidad de movilización de las personas, con movilización de los procesos, con movilidad de lo político, de lo económico, de lo productivo. No puede seguir siendo la ventanilla que aspire solamente al reparto agrario. Y por lo tanto hay que cambiar los principios básicos de la Confederación Nacional Campesina, que sean capaces de dibujar una CNC que dé respuesta a la nueva demanda. Y es muy sencillo: construir la política nacional en materia agraria que requieren los campesinos de México. Una, que permita atender a esa gran masa que hoy nos está atendiendo. ¿Dónde está la atención a minifundistas? ¿Dónde está la atención a jornaleros? ¿Dónde está la atención a los productores del desierto y del semidesierto? Lo de los indígenas sigue siendo un discurso. Hoy la Confederación Nacional Campesina tiene el deber y la obligación de compromiso y deuda histórica con los campesinos, de construir las políticas públicas nuevas que requiere la circunstancia moderna del campo y de los campesinos de México. La reforma al artículo 27 constitucional en la década de los 90 respondió a la expectativa del sector agrario. No, respondió a una política de administración macroeconómica y de globalización económica. Prueba de ello es que con la reforma al 27 constitucional solamente se ha modificado un 12% el régimen de tenencia de la tierra de lo social a lo privado. Eso demuestra que no era eso lo que querían los campesinos. Y no vamos a permitir que hoy, sin modificar al 27, que ya fue modificado, se modifiquen las leyes secundarias que aceleren el proceso de privatización de la tierra. No se trata de cuidar el 27 ya se modificó, se trata de cuidar las leyes secundarias. Ya se hizo la modificación que refleja el con qué jurídicamente modificar el régimen de tenencia. Falta el cómo. Ese cómo tenemos que cuidarlo muchísimo, porque por algo solamente el 12% de la propiedad social nacional cambió de social a privada, y por algo no cambió. Y ese no es la razón por la que la CNC debe estar atenta y no permitir que esos cambios se vayan a dar. Me da mucho gusto el anuncio del señor presidente de la República ayer, diciendo que ni ha enviado ni enviará ninguna iniciativa de ley que modifique al 27 constitucional. Y más gusto nos va a dar a los campesinos del país una declaración en el sentido de que tampoco se modificarán las leyes secundarias en ese sentido. Diputado, sobre la apertura del sector agrícola, cuyas primeras repercusiones se dejaron ver en 2008 y a la fecha, ¿qué resume? Resume pobreza, resume marginación, resume abandono del campo, resume alejamiento del gobierno de los sistemas productivos primarios del sector social. Hoy el modelo de producción está destinado para que se produzca para aquel que puede pagar el producto. Nosotros luchamos por un sistema productivo apoyado por el gobierno para producir para los que lo pueden pagar y para todos los que lo necesitan. No se vale que los alimentos estén al alcance solo del que lo puede pagar, mientras que allá donde se producen es donde están los más altos índices de pobreza, de marginación y de pobreza alimentaria. Por favor, explica a la audiencia sobre el actual régimen de tenencia de la tierra en México. Existe el régimen social, que es el ejidal,
es la propiedad comunal, las comunidades indígenas, y existe el régimen privado. Estos están contemplados en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con los cambios que se hicieron, se permite que mediante un acuerdo de asamblea, un ejidatario tenga la facultad de vender, de rentar, de poner en garantía la tierra, algo que no sucedía antes. Ese avance solamente es del 12%, decía yo ahorita. Se trata de que en la ley agraria no vayan a establecer mecanismos que faciliten ese proceso de transformación. Como ya se modificó el 27, pues ya no se requiere volver a decir vamos a modificar otra vez el 27. No, hoy lo que se requiere es cambiar la ley secundaria para que esto avanzara. Contra eso es contra lo que estamos en la CNC. Algunos cenecistas, no todos. Esas son de las grandes transformaciones que requiere la CNC. ¿Por qué debe pensar las ligas de comunidades agrarias en el país, las 31 entidades en la ciudad capital, que usted pueda aspirar a encabezar la Confederación Nacional Campesina? Bueno, yo estoy en espera de que aparezca una convocatoria. ¿Cuándo? En los próximos días debe de ser. Yo estoy en espera de que aparezca una convocatoria y vea los requisitos que tiene, pero creo que el requisito fundamental es la militancia, el origen, la ideología, a favor de los campesinos. Pero recuerden ustedes que la CNC, además de ser una organización clasista, también es una organización política. No puede renunciar a su quehacer político. Tenemos que tener regidores, tenemos que tener presidentes municipales, tenemos que tener síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores del sector, porque eso es lo que da fortaleza a la capacidad de gestión de la organización a favor de los campesinos. Tenemos que tener diputados que sean capaces de elaborar leyes en beneficio del sector. Tenemos que tener presidentes municipales y gobernadores que apliquen presupuestos a favor del sector. Y como Confederación Nacional, tenemos que ser capaces de proponer las nuevas políticas públicas ante el presidente de la República que necesita el sector. Ese es el tema de la CNC, ese es el tema de transformación que se requiere hoy al interior de la CNC. No puede seguir siendo una organización, insisto, que le sirva a pocos, que represente a pocos. Con la historia de organización que tiene la CNC, no puede renunciar a su base organizativa, que es y debe seguir siendo el ejido, la colonia y la pequeña propiedad, sin desaparecer ninguno. Con la excepción de Víctor Cervera Pacheco y el exgobernador de Nayarit, no se sabe de más gobernadores cenecistas. Bueno, mire, en este momento el gran gobernador cenecista es el gobernador César Duarte del estado de Chihuahua, cuya trayectoria política, cuya formación política se dio siempre al seno de este sector y concretamente dentro de la Confederación Nacional Campesina. Y en Chihuahua ha dado muestras de ser un gobernador cenecista en la atención y el servicio que le da a los campesinos del estado de Chihuahua. ¿Qué hay respecto a la división de la CNC en dos CNCs con encabezado, entiendo, un movimiento por Nabor Ojeda? La CNC nunca se ha dividido en dos. Hubo quienes intentaron conformar una segunda organización sin éxito. La CNC sigue siendo una y es propiedad de los campesinos de México. Es uno de los activos sociales de la nación y la integran todos los campesinos de México. No hay dos CNCs. Nunca se han reconocido dos CNCs. Se reconoce una y es la que es propiedad de todos los campesinos de México y su sede está en Mariano Azuela 121. Finalmente, usted como diputado cenecista, ¿cómo cabildeó a favor de mayores recursos hacia el campo y que no se pierdan en gasto corriente o se queden en las dependencias o en las reglas de operación? Bueno, nosotros hicimos la propuesta, recibimos la propuesta del Ejecutivo Federal que nos envían y ahí trabajamos tema por tema con las distintas fuerzas políticas al interior de la Cámara de Diputados, cuidando privilegiar lo productivo, porque nos han integrado todo un paquete que no tiene que ver necesariamente con el tema productivo del campo, tiene que ver con la salud que la necesitamos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la seguridad, etcétera, tiene que ver con los caminos, pero nos importa mucho que el presupuesto del campo se reconozca lo que va a infraestructura, lo que va a organización, lo que va a insumos, lo que va a crédito, lo que va a seguro, lo que va a valor agregado, lo que va a comercialización, es decir, lo que fortalece la actividad productiva de manera concreta. Necesitamos todo lo demás, pero requerimos que el presupuesto se direccione de manera especial
hacia el área productiva, no solamente hacia los servicios sociales que tenemos derecho todos los mexicanos por igual. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Así lo dice la Mota. Así lo dice la Mota.